Nuestro gran anhelo era poder llenar los espacios con partes gráficas que hicieran más interesante el artículo, pero al mismo tiempo no podía competir con el espacio por la importancia que tenía el artículo. O sea, nunca, sabíamos que nunca la parte gráfica supliría la función esencial de la revista. Tenía ilustraciones, tenía fotos, tenía partes gráficas, páginas gráficas, pero siempre nos era mucho más importante trabajar las portadas, o sea, las 4 portadas, que era donde podíamos contar con colores. La portada, bueno, siempre partía del artículo central, del tema central del el número de la revista que se refiriese. Las ilustraciones iban relacionadas directamente con los artículos que la acompañaban y tuvimos la idea de hacer carteles. Estos carteles tendrían sus características técnicas especiales. En primer lugar, nunca podrían ser en serigrafía. Por la gran cantidad de ejemplares, tenían que ser en offset. No podía ser de cualquier tamaño, sino que tenían que ser un tamaño más pequeño que el resto de los carteles de los PAL, porque debían de doblarse para ser metida dentro de las páginas de la revista. Yo tengo un especial cariño a un cartel que nosotros hicimos para el segundo congreso de la UNEAC, que es un fusil que florece. Desafortunadamente ese cartel se imprimió en serigrafía sobre tela y se pudieron imprimir muy pocos ejemplares. De los que se pudieron imprimir, una parte de ellos en papel, al tener una absorción distinta a la tela que el papel y haber sido calado para tela, quedó con muchos defectos y es un cartel que en realidad se conoce bastante poco. Ese cartel ya se había hecho bajo la presión de que el primer congreso que constituye la UNEAC se hizo un cartel muy importante de René Portocarrero, que es además uno de los pocos ejemplos de un cartel realizado por un pintor, por un artista plástico, en que es un verdadero cartel. No es solamente la imagen creada por él con un texto, como muchas personas piensan que es un cartel. Y realmente me sentí bastante presionado por la importancia de ese trabajo que había hecho René Portocarrero. Lo que quisimos hacer en la misma línea, o sea, buscar un elemento vegetal para que no chocara, rechazase el primer cartel. Inclusive ahora cuando hicimos el cartel del séptimo congreso de la UNEAC, seguimos la misma línea, ¿no? La misma línea. Lo cual es más difícil todavía, porque continuar una misma línea quiere decir que tiene que ser distinto y ser igual. Cosa que parece un rompecabezas, pero en el lenguaje gráfico es muy posible hacerlo. Este cartel me gusta, me agrada mucho, porque pienso que fue un poco más allá del Congreso de la UNEAC. No es solamente los logros que se habían obtenido en el campo cultural y artístico, sino que puede englobar la historia de la Revolución Cubana, que en definitiva es eso. O sea, son frutos, son flores, son hechos a partir de la guerra armada, de la lucha armada con fusiles antiguos, con armas limitadas, y es el origen nada más, ¿no? Pero este cartel se conoce muy poco. No quisiera ser pesimista, pero como hemos dicho en otras oportunidades, para que exista un buen movimiento, un eficaz movimiento,
un efectivo movimiento gráfico, tienen que existir por lo menos tres aspectos. El talento individual solamente no alcanza. Tiene que existir el talento individual, tiene que existir un ambiente político, social, económico que permita ese avance, y deben de existir lo que yo llamo los padrinos. Los padrinos son los promotores, son los que posibilitan que estos carteles, que estas obras se lleven a cabo. Pienso que en estos momentos realmente debe de haber mucho más talento gráfico que cuando existía, cuando nosotros estábamos trabajando en este campo, ¿no? Existen mejores condiciones materiales, pero no florece el movimiento, ¿no? No florece el movimiento. Que el movimiento no florezca no quiere decir que no se hagan buenos carteles. Se hacen extraordinarios, excelentes carteles, pero no llegan a las grandes cantidades de personas, ¿no? ¿Dónde está el cartel cubano actual? No existe.